Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión nacional mexicana de residentes de cirugía pediátrica. Soy Alfredo Domínguez Muñoz, jefe de residentes quirúrgicos y residente de cirugía colorectal del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Agradezco a todos los conectados por su tiempo y participación en esta sesión. Quiero agradecer al doctor Gerardo Gallardo, jefe de residentes de cirugía pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, por su apoyo en la organización de la presente sesión, así como a todos los residentes de cirugía pediátrica del país por su presencia y apoyo en estas sesiones. De igual manera, agradecemos al doctor Antonio Gallardo, presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, por el apoyo con esta plataforma Zoom para la transmisión. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre atresia de vías biliares. Es una patología que debemos de tener en mente ante todo paciente con ictericia, especialmente ante aquel paciente que curse con un síndrome colestásico. La atresia de vías biliares demanda de un diagnóstico oportuno, de un tratamiento a la brevedad y requiere de un equipo multidisciplinario experto en esta enfermedad. No obstante, tanto el abordaje diagnóstico como el tratamiento quirúrgico y el seguimiento postquirúrgico sigue siendo controversial en los diferentes centros alrededor del mundo. Para hablar sobre este tema, estamos de gala con 3 profesores invitados. Como profesor internacional tenemos al doctor Horacio Alberto Acuesta. Él realizó la residencia de cirugía en el Hospital Mariano Castex en Buenos Aires, Argentina. Llevó a cabo una rotación en el área de trasplante hepático pediátrico, tanto en el Hospital La Paz en Madrid, España, y posteriormente en el Children's Hospital of Pittsburgh. Es expresidente de la Asociación Civil de Argentina de Cirugía Pediátrica y él obtuvo el premio Marcelino Herrera Vegas, otorgado por la Academia Nacional de Medicina de Argentina por el trabajo llamado portoenteroanastomosis laparoscópica como vía de elección para el tratamiento inicial de la atresia de vías biliares, desarrollo y evaluación de una nueva técnica. Actualmente él es el jefe de la clínica quirúrgica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Doctor Cuesta, bienvenido a esta sesión y gracias por estar con nosotros. Como profesor nacional tenemos al doctor Gustavo Varela Fachineto. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó pediatría y cirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Él es graduado de un fellowship en trasplantes de órgano en el Children's Hospital y Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Posteriormente continuó su formación en el área de trasplante de hígado e intestino en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Y finalmente estuvo haciendo trasplante de hígado de donador vivo en el Hospital Universitario de Kioto, Japón. Él realizó el primer trasplante de hígado de donador vivo exitoso en México y asimismo realizó el primer trasplante simultáneo de hígado y riñón en un niño aquí mismo en México. Él es miembro honorario de la American Pediatric Surgical Association y actualmente funge como jefe del departamento de trasplante y director del programa de trasplante hepático en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. También tenemos como profesor invitado al doctor Sergio Adrián Trujillo Ponce. Él realizó pediatría, cirugía pediátrica, posteriormente hizo cirugía de tórax y endoscopía, así como cirugía laparoscópica, todo esto en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Hizo cirugía de trauma tóraco-abdominal pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara. Actualmente es el encargado del área de cirugía de tórax y cirugía endoscópica pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara y es profesor adjunto de cirugía pediátrica, así como adscrito a cirugía pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenidos, doctores, gracias por estar con nosotros. La clase la va a presentar la doctora María José González Calvillo, ella es residente de tercer año de cirugía pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, a quien le agradezco su apoyo en la coordinación y participación en esta sesión. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos, María José, tienes 20 minutos y posteriormente tendremos una mesa redonda en la cual comentaremos los puntos más controversiales sobre esta enfermedad. Adelante, Majo. Describe otro pico de temporalidad en otoño. También, dependiendo de la edad gestacional, estamos hablando de bebés que tienen de 36 a 39 semanas de gestación, son embarazos a término y con un peso adecuado a la edad gestacional, que va variando desde 2.5 kilos hasta 3.5 kilos. O sea, son niños eutróficos. Como parte de la etiología tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores. Si bien no se ha descrito al 100%, tenemos causas genéticas. Otra de las teorías que incluye un accidente vascular. También otro que depende de la etiología ambiental o multifactorial, que describe asociaciones con infecciones como citomegalovirus o reovirus tipo 3 y la temporalidad de esta enfermedad como en los picos de diciembre a marzo. También tenemos que tomar en cuenta las variedades sindrómicas
en donde pueden existir diferentes entidades que se caracterizan. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un fenotipo característico, tenemos que asociarlo a este tipo de variedades, por ejemplo, el síndrome de Mitchell-Riley, ojo de gato, anemia de Fanconi o Zimmermann-Lavand. Es importante tomar en cuenta que así como se presenta la atresia de vías biliares, tenemos que tomar en cuenta como parte de los defectos cardíacos, defectos del septum ventricular, estenosis pulmonar, como parte de los defectos vasculares, la vena porta preduodenal o la ausencia de vena cava, parte de las alteraciones gastrointestinales, la malrotación, situs inversos o divertículo de Meckel, y como parte del espectro podemos encontrar algunos pacientes con malformaciones anorrectales, con peritonitis meconial, y como parte de la variedad sindrómica y algo muy importante de explorar, los pacientes que tienen poliesplenia. Como parte del fenómeno fisiopatológico vamos a tener 4 principales características. La primera va a ser colestasis. Vamos a tener inclusiones intracitoplasmáticas de disposición acinar con células gigantes multinucleadas. Otro de los hallazgos va a ser la hematopoiesis extramedular con células eritroides, mieloides e infiltrados linfocitarios que van a ser los responsables del desencadenamiento de esta importante cascada inflamatoria con una posterior necrosis, apoptosis e inflamación. Hay que tomar en cuenta que esta fibrosis es masiva y a diferencia de infecciones como citomegalovirus o virus herpes, en donde se realiza fibrosis focal o en parches, en este tipo de pacientes la necrosis va a ser extensa. Y posteriormente podemos encontrar infiltrados linfocitarios, eosinofílicos y degeneración en los tractos portales, que también pueden incluir engrosamiento de las arterias hepáticas y pues las ramas de la vena porta se van estrechando en específicamente los tractos portales. Como parte de las manifestaciones clínicas, y esto es una de las consideraciones más importantes, es la ictericia tardía. Es decir, cualquier paciente que después de las 2 semanas presente ictericia, nosotros tenemos que tener un alto índice de sospecha de atresia de vías biliares. Las heces acólicas, la presencia de orina oscura y la hepatomegalia van a ser otros de los hallazgos que nos deben de orientar a sospechar este tipo de patología. También los pacientes pueden presentar coagulopatía a pesar de que ya recibieron una dosis de vitamina K por vía oral o por vía intramuscular. Es importante tomar en cuenta estos datos clínicos para el abordaje inicial en este tipo de pacientes para descartar también otros casos de hiperbilirrubinemia indirecta. Como parte de las manifestaciones clínicas, ictericia neonatal que se presenta 2 a 3 semanas después del nacimiento, coluria que puede ser causado, o que más bien es causado por la excreción de conjugados de la bilirrubina hidrosoluble, la acolia. Este es uno de los datos más importantes porque a partir del 2012 en Japón todas las cartillas nacionales de vacunación incluyen el cartograma y esta estrategia ya está implementada en México. Entonces es necesario sensibilizar a los pediatras y a la población en general que cualquier paciente que no esté evacuando con las características colorimétricas de las evacuaciones que se mencionan en esta tabla es anormal. Por lo tanto, en niños que no tienen evacuaciones pigmentadas de menos de un mes, hasta el 82% pueden presentar, la incidencia de acolia, los niños pueden presentar atresia de vías biliares. También vamos a tener hepatomegalia. Este incremento del volumen del hígado va a ser de forma gradual. Casi el 100% de los niños lo presentan a su ingreso a la hospitalización. Y si nosotros identificamos esplenomegalia, tenemos que tomarlo en cuenta como uno de los datos tardíos de las manifestaciones. Esto va a ser secundario a la hipertensión portal. Otra de las características clínicas que se van a presentar de forma tardía va a ser la falla de Medro. Estos niños son gorditos, bien alimentados, tienen una adecuada ingesta, sin embargo, lo que va a ocasionar la falla de Medro va a ser la mala absorción en las vitaminas liposolubles. Y coagulopatía, que representa una importante causa de morbimortalidad, ya que estos pacientes pueden presentarse en grado intraventricular. Por eso es necesario, como parte del manejo prequirúrgico, administrar plasma fresco congelado. Bueno, como parte del diagnóstico, se puede realizar de forma prenatal, pero no es lo habitual. Solo el 5% de los casos se van a diagnosticar prenatalmente y se puede tomar en cuenta o se tiene que sospechar cuando existe ausencia de visualización del tracto biliar. Es decir, nosotros podemos identificarlo a partir de la semana 14 a 16 en un ultrasonido transvaginal y a partir de la semana 24 a 32 en un ultrasonido abdominal. Representa solamente el 0.15% del diagnóstico en los embarazos y su manejo va a ser controversial. Otra de las estrategias que tenemos ante la ausencia de visualización de la vía biliar es la medición de la GTTP a las 22 semanas de gestación, que va a tener una sensibilidad de hasta un 90% y una especificidad del 80%. Existen otros biomarcadores que podemos tomar en cuenta, como la MMP7, que es la metaloproteinasa de la matriz, que va a tener una sensibilidad de 97% con una especificidad de 91%, y no es
siendo también otros marcadores la GGT sérica, que se puede manifestar a partir de los 121 días. Otros marcadores que no han sido validados, por ejemplo, son los microRNAs y la medición de citocinas proinflamatorias como la interleucina 33. Como parte del abordaje diagnóstico ante un paciente que tiene ictericia prolongada, acolia, coluria, se tiene que solicitar la toma de muestras sanguíneas. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a encontrar un mayor incremento de la fosfatasa alcalina sobre los niveles de las otras transaminasas. Estos hallazgos de laboratorio van a incluir el incremento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, la elevación moderada de transaminasas, la GGT transcriptida se va a encontrar elevada, y podemos encontrar la albúmina, la glucosa normales y el triglicérido y el colesterol también se pueden encontrar dentro de rangos de normalidad. Ahora, tomando en cuenta que tenemos un paciente ictérico, dentro del abordaje primero tenemos que sospechar lo más común, que puede incluir sepsis, síndrome colestásico. Otro de los diagnósticos diferenciales será fibrosis quística o quista de colédoco, y después tendremos que ir a lo particular, incluyendo los errores innatos del metabolismo, y posteriormente el abordaje de enfermedades infecciosas como el perfil TORCH. Como parte de los métodos de imagen, tenemos el ultrasonido, que es simple, no es invasivo y nos permite visualizar una vesícula biliar pequeña, y específicamente vamos a tomar en cuenta el signo del cordón triangular. Aquí existe un aumento de la ecogenicidad y este signo va a ser sensible hasta un 85% y específico en un 92%. También nos permitirá identificar las características de la textura hepática, si se presenta citis y cuál es la permeabilidad vascular hepática, además de descartar otras malformaciones de la vía biliar. Otro de los estudios que ya se empiezan a utilizar es la elastografía hepática, que nos permite conocer las características del parénquima hepático, y esto va a medir el nivel de fibrosis hepática y nos va a permitir valorar la progresión de esta enfermedad a través del tiempo con una sensibilidad hasta 97%. Otro de los exámenes que podemos tomar en cuenta es el sondeo duodenal, es decir, conseguir a través de una sonda nasoduodenal el muestreo de este líquido con una sensibilidad de 97%. Nos valdremos de este estudio cuando no tenemos otros estudios de imágenes disponibles. La tomografía, si bien no es un método tan efectivo para realizar el diagnóstico, nos va a permitir evaluar otras anomalías anatómicas y en las variedades sindrómicas otro tipo de defectos. Y el estudio ideal para atresia de biliares va a ser el gamagrama hepatobiliar con ácido diisopropilímino diacético marcado con tecnesio 99. Es muy importante que este estudio se lleve a cabo con la administración de fenobarbital a una dosis de 5 miligramos kilogramo. Y en este estudio, bueno, este estudio juega un importante papel porque no es invasivo, a pesar de que requiere una sedación del paciente, nos va a permitir valorar la excreción del radionúclido del hígado hacia el tracto digestivo. Entonces, la ausencia de excreción no necesariamente va a confirmar la presencia de este proceso, como puede ocurrir, por ejemplo, en caso de una hepatitis neonatal, pero tiene una alta sensibilidad de hasta un 82% y una especificidad de 91%. Otro de los estudios de imagen que tenemos en cuenta es la colangiopancreatografía. Va a ser un estudio no invasivo que nos va a permitir visualizar el sistema biliar y nos va a permitir realizar una delimitación anatómica con una sensibilidad desde el 99% y una especificidad que varía desde el 36 al 58%. Se conoce como una alternativa útil en el diagnóstico cuantitativo porque nos va a permitir identificar el espesor del cordón triangular de más de 5.1 milímetros. Otro de los estudios va a ser la colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Este es un estudio que tiene buena seguridad, que tiene pocas complicaciones, sin embargo requiere experiencia técnica. No todos los hospitales lo tienen disponible, puede ser exitoso en un 89% de los pacientes, pero la desventaja es que no nos ayuda a clasificar el tipo de atresia intestinal, el tipo de atresia de vías biliares. Otro de los estudios va a ser la colecistocolangiografía transquirúrgica, que se puede llevar a cabo de forma percutánea o de forma laparoscópica. Esta la vamos a realizar cuando tenemos una duda diagnóstica, y la confirmación diagnóstica pueden existir algunos como fallos técnicos porque no localizamos el lumen de la vesícula biliar o simplemente porque se encuentra atresia. Entonces, esta se considera positiva en caso de que se extraiga bilis al momento de realizar la punción del fondo de saco de la vesícula biliar. Uno de los estudios que también nos va a ayudar va a ser la realización de esta colangiografía de forma laparoscópica. Sin embargo, es un método invasivo que tiene como ventaja permitir llevar a cabo una cirugía radical, en donde podemos identificar las características del hígado, tiene una precisión de cerca del 100%, y uno de los estudios más importantes que va a realizar el manejo conjunto y que se va a llevar a cabo si otras pruebas no son concluyentes es la biopsia percutánea preoperatoria. En esta se realiza el diagnóstico en el 90-95% y nos va a ser capaz de identificar el proceso inflamatorio de fibrosis
en donde podemos encontrar fibrosis portal, proliferación de los conductillos hepáticos que van a ser patognomónicos de 13 vías biliares. Además, podemos encontrar incremento del colágeno y que es secundario a la producción de citocinas proinflamatorias. La biopsia hepática nos va a permitir confirmar el diagnóstico en casi 97% de los casos y en algunas ocasiones, cuando existe sospecha clínica, también se ha solicitado realizar biopsias seriadas. Como parte del manejo preoperatorio, vamos a preparar a nuestro paciente que ya tiene déficit de absorción de vitaminas liposolubles con los suplementos A, D, E y K. Se tiene que administrar vitamina K, profilaxis antibiótica y manejo nutricional por medio de nutrición parenteral, además de tener disponibilidad de hemoderivados para el procedimiento. El tratamiento de elección va a ser la portoenterostomía de Kasai. En este procedimiento se va a permitir la transección del conducto biliar obliterado a un nivel adecuado y que posteriormente va a ser removido. La ventaja es que el parénquima hepático va a tener cambios reversibles, por eso es muy importante restablecer una vía biliar para la excreción de bilis antes de los 100 días de vida, y es por eso tan importante el seguimiento de un paciente que tiene ictericia prolongada. Como parte de la preparación quirúrgica, vamos a colocar una sonda orogástrica o sonda nasogástrica, preparar al paciente con enemas. La posición va a ser supina y bajo una anestesia general. El tipo de abordaje va a ser una incisión subcostal derecha que nos va a permitir poder realizar primero la colangiografía y posteriormente, en caso de realizarse el procedimiento, extendernos en la incisión. Las características del hígado va a ser verdoso, fibrótico o nodular. Y como parte del manejo quirúrgico se va a comenzar el tiempo quirúrgico con la disección de la vesícula biliar y del conducto cístico. Posteriormente se tiene que liberar al hígado de sus fijaciones. Vamos a tomar en cuenta principalmente como puntos anatómicos la disección proximal de la arteria cística y vamos a identificar nuestro porta hepatis en el sitio de la bifurcación de la arteria hepática y en el fondo a la vena porta. Posteriormente se realiza la disección del colédoco, se identifica hasta su sitio de unión al duodeno y se tiene que localizar la placa portal, en donde se va a realizar un corte que no debe de ser profundo, que se puede realizar con electrocauterio o con tijera, y lo importante es que nosotros podamos incidir a través o transectar a través del porta hepatis y podamos identificar las características de los ductos biliares. Normalmente se envía una muestra transoperatoria y un buen pronóstico nos habla cuando tenemos microlobulillos de más de 150 micras. Lo ideal es que sean de 300. Posteriormente se procede a realizar una Y de Roux, tomando a partir de 10 a 15 centímetros del ángulo de Traetz, tomando un asa de 30 a 40 centímetros de ayuno. El asa se realiza de forma transmesocólica y posteriormente se realiza una anastomosis que puede ser término terminal o término lateral con una ventana de 2 centímetros. Y finalmente, y uno de los pasos críticos, es realizar la anastomosis en la placa portal. Se van a realizar puntos simples con una sutura que puede ser, por ejemplo, PDS, en la cara posterior y posteriormente en la cara anterior. Aquí vamos a ver la anastomosis de la cara posterior y en la siguiente imagen la anastomosis de la cara anterior. Y en el abordaje laparoscópico podemos valernos de 4 o 5 puertos de trabajo y el principio técnico va a ser igual. Tenemos que tener una adecuada exposición de la vía biliar y del porta hepatis. Una de las ventajas es que podemos analizar las características del hígado. Este hígado es fibroso, con telangiectasias. Se puede realizar la colangiografía transquirúrgica y en ese momento tomar la disección y posteriormente podemos realizar la disección del trayecto hasta identificar el porta hepatis en donde vamos a realizar nuestra ventana, teniendo como referencia la arteria hepática y en el fondo en esta imagen la vena porta. Posteriormente se tiene que realizar, igual en el procedimiento abierto, una Y de Roux extracorpórea a partir de 15 centímetros del ligamento de Traetz con una longitud de 30, 40 o 50 centímetros del asa y una anastomosis y ayuno y ayunar término lateral. Posteriormente, pues se realizará la portoenterostomía de las mismas características. Y bueno, como parte del manejo laparoscópico, se considera sí una cirugía de mínima invasión, sin embargo, no existen resultados favorables sobre el manejo abierto. Como parte de las ventajas, a lo mejor menos días de estancia intrahospitalaria, sin embargo, el inicio de la vía oral va a ser similar. El sangrado puede ser menor, se ha descrito en algunos cortes, pero la desventaja principal es que requiere sí un tiempo quirúrgico prolongado y las habilidades quirúrgicas del cirujano. Existen diferentes metaanálisis que tratan de comparar el abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto y ambos o la mayoría coincide en que no existe una diferencia adicional que dará a dependencia de la preferencia del cirujano.
Y una de las cosas más importantes es identificar cuál es la edad al diagnóstico de la atresia de vías biliares, cuál es el tipo de la atresia, cuál es el grado de la fibrosis hepática y cuál es el tamaño de los conductillos, que son las cosas que realmente influyen en el pronóstico de este tipo de pacientes. Ahora, como parte del manejo postquirúrgicos, se tienen que administrar esteroides porque conocemos que tiene una acción colerética, un manejo inmunosupresor y antiinflamación, evitando la migración de los monocitos y linfocitos que crean estas zonas de necrosis extensa. Existen varios esquemas que manejan diferente dosis, diferente tipo de antibiótico, pero su efecto es beneficiar. En la mayoría de los casos sí se utilizan. Y como parte del manejo postquirúrgico, uno de los mejores coleréticos va a ser el UDCA, que va a disminuir la necesidad de trasplante, va a mejorar la supervivencia al momento de formar micelas que promueven la absorción de lípidos de algunas vitaminas liposolubles. También tiene un efecto bacteriostático al momento de disolver las membranas celulares, permite la excreción de colesterol y la promoción de la excreción de algunas sustancias catabólicas del hígado, y se va a administrar una dosis de 10 a 15 miligramos kilo día. Como parte de las complicaciones, y una de las más frecuentes va a ser la hipertensión portal, que por mucho es la complicación más grave, que se puede manifestar posteriormente con ascitis, varices esofágicas, hiperesplenismo o sangrado de tubo digestivo. Otra de las complicaciones habituales va a ser un síndrome de malabsorción, por lo cual se aconseja administrar a los pacientes triglicéridos de cadena media, el síndrome hepatopulmonar, la transformación maligna y los eventos de colangitis, que va a ser por mucho la complicación más frecuente, y prácticamente los pacientes al tercer año de vida, más del 60% van a tener un episodio de colangitis. Como parte de los indicadores pronósticos, esto ya lo mencioné, la edad al diagnóstico, idealmente se tiene que realizar el tratamiento quirúrgico antes de los 60 días, antes de que se desarrolle hipertensión portal, y es muy importante tomar en cuenta la presencia de un diagnóstico temprano en un paciente que tiene ictericia o que tiene acolia, y por eso vuelvo a mencionarles el cartograma y la sensibilización a los profesionales de la salud que están en contacto con este tipo de pacientes. También, pues, conocer el tipo de atresia, el tipo 1 y el tipo 2, que son variedades corregibles, pues tienen un mucho mejor pronóstico. La histopatología, ductos biliares de más de 300 es un buen pronóstico, y también dependerá de las habilidades técnicas del cirujano que realiza el procedimiento. Y finalmente, el trasplante hepático, que va a ser la indicación más frecuente de la atresia de vías biliares para que se realice este tipo de procedimiento. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Cuando persiste la hiperbilirrubinemia, cuando el paciente ya tiene cirrosis o falla hepática, y cuando tenemos sangrado de tubo digestivo secundario a hipertensión portal, o cuando tenemos eventos de colangitis de repetición. El trasplante hepático puede ser de donador vivo relacionado o de donador cadavérico. Sin embargo, una de las cosas que nos limita es el tamaño del hígado del donador y el tamaño, pues, del receptor, y la disponibilidad en algunos centros en el país. Y con esto yo finalizo este resumen de atresia de vías biliares. Muchas gracias, María José. Muy buena y muy concreta tu clase. Pues ahora vamos a pasar a la mesa redonda. Si quieres darle la siguiente diapositiva. Bueno, para comenzar, pues vamos a presentar un caso de un niño de 45 días de vida, de 65 días de vida, quien inicia a los 10 días de edad con ictericia y evacuaciones acólicas. El médico general le toma pruebas de función hepática y pues son las que vemos en la pantalla: una bilirrubina total de 9.1, con bilirrubina directa de 7.9, GGT 932 y fosfatasa de 335. Doctor Trujillo, hasta este momento, con los hallazgos mostrados, ¿cuál sería el abordaje que usted llevaría a cabo en este paciente? Me gustaría a mí ver el nivel de transaminasas, que es importante, y en este momento yo pediría un ultrasonido abdominal, específicamente de hígado y vías biliares, demostrando pues si se puede saber la densidad hepática e identificar principalmente los hallazgos ultrasonográficos sugeridos en la clase, precisamente, que son el signo de la cuerda, la relación Coledo-Coporta, el signo del triángulo, y principalmente se hacen las consideraciones: el tamaño de la vesícula y sobre todo la ecogenicidad del contenido de la vesícula, que podría darnos una orientación hacia si es moco o es el líquido específico sin ser bilis. Ok, pues yo creo que aquí hasta este momento todo el mundo se iría por el ultrasonido. Si quieres dar la que siga, María José, por favor. Si quieres la que sigue, no sé por qué salió esa. Entonces se hace un ultrasonido, y en el ultrasonido se observa que hay una vía biliar, apenas se observa la vesícula biliar. Evidentemente, como ya lo mencionaba el doctor Trujillo, se observa ahí la imagen clásica del cordón fibroso a nivel del porta hepatis, y hasta aquí
¿Qué abordaje diagnóstico usted continuaría, doctor Cuesta? El paciente veo que tiene acolia. Para mí la acolia es un signo importantísimo y siempre pienso en obstrucción extrahepática. Un paciente que tiene acolia, nosotros hacemos específicamente, le pedimos a los padres del niño que nos dejen parte de la deposición para que nosotros podamos verla, podemos ver el color y podemos diagnosticar junto con el pediatra si es hipocolia o acolia. En un paciente que tiene acolia, yo siempre pienso en una obstrucción extrahepática, más a la edad de este paciente, y pienso que tiene una atresia de vías biliares y tengo que descartar eso. Con lo cual, yo lo destinaría a hacer un estudio más profundo, como es una colangiografía. El abordaje nuestro hoy es, en principio, un abordaje laparoscópico para poder hacer una colangiografía por vía laparoscópica y eventualmente ver si hay arquitectura de vía biliar o no, y en todo caso seguir adelante con el Kasai. Ese sería el abordaje para este paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Varela, aquí teniendo hasta el ultrasonido, ¿usted con qué estudio seguiría? Bueno, yo creo que en este caso en particular, nosotros como cirujanos debemos de pensar antes que nada en atresia de vías biliares. Un lactante de 65 días con síndrome colestático como es este paciente, nosotros debemos asumir que es atresia de vías biliares hasta no demostrar lo contrario. Y esta es una urgencia diagnóstica y terapéutica y no hay que perder mucho tiempo en estudiarlo. En este caso en particular, además del predominio de bilirrubina directa, un marcador muy importante es la GGT, que está en 900. De todas las enzimas hepáticas, la que mayor sensibilidad tiene para problemas de la vía biliar es la GGT, y una GGT de más de 300 es altamente sugestiva de atresia de vías biliares. Adrián ya mencionaba la transaminasemia. Normalmente en la atresia de vías biliares las transaminasas no están tan elevadas como pudiera ser en una hepatitis neonatal, pero este niño huele a atresia, se ve como atresia y seguramente va a ser una atresia. Hasta ahorita lo que tenemos en el ultrasonido, incluidos los datos ultrasonográficos, lo sugieren. Y aquí hay dos abordajes. El abordaje agresivo es meter a este paciente directamente a quirófano y no perder más tiempo en hacer una colangiografía, que se puede hacer laparoscópica o con una incisión pequeña para confirmar el diagnóstico y proceder con el Kasai. Si hay algún retraso en el diagnóstico o no hay tiempo quirúrgico, se podría hacer entonces el gamagrama, pero generalmente el gamagrama debe de hacerse en los pacientes en los que tú crees que no va a ser atresia de vías biliares, porque el gamagrama lo que hace es descartar la atresia. Pero en un paciente como este que tiene todo para hacer una atresia, es válido pasar directamente a cirugía. Si no hay tiempo, se podría hacer un gamagrama en el que esperamos que no va a haber excreción al intestino, y lo importante del gamagrama, además de lo que dijo Marijose de la premedicación con fenobarbital, es la placa tardía. Si nada más se hace el gamagrama convencional de 60 minutos, no sirve para diagnóstico de atresia de vías biliares. Tienen que hacerse placas tardías a las 2, 4 y 24 horas. Ok, doctor. Doctor Trujillo, no sé si quiere agregar algo más ahora que tiene el ultrasonido. Solamente comentar pues que sí es importante, como bien dijo Gustavo, el valor de las transaminasas, y considerar que la única parte donde más se produce fosfatasa alcalina es en los ductos biliares. Entonces, si esta está elevada 2 o 3 veces más que las transaminasas, habla altamente la posibilidad de una obstrucción extrahepática. Entonces, con eso apoyamos más nuestra consideración. ¿Y ustedes utilizan gamagrama, doctor, o se pasan directo a la colangiografía? Nosotros, al igual que en el Garraham, hacemos la colangiografía laparoscópica transoperatoria, vemos visualmente la arquitectura hepática, y una vez que ya tenemos la colangiografía transoperatoria, igual pasamos a la portoenteroanastomosis laparoscópica. Ok, también en algunos centros, en Estados Unidos, en Londres, también suelen a veces no hacer el gamagrama, y se van directo ellos a una toma de biopsia hepática percutánea, que también mencionó María José en su clase. Sin embargo, pues sí mencionan que hacer una biopsia para hacer el diagnóstico de atresia de vías biliares como método diagnóstico, como gold standard, pues requiere un equipo de patología pediátrica experto, así como un servicio de patología con mucha experiencia en esta enfermedad. Les quería preguntar, no sé si alguien de ustedes tiene experiencia en hacer
la biopsia antes que hacer la colangiografía y si ha tenido buenos resultados, y si sí, a partir de qué edad se puede hacer la biopsia hepática para no confundir el diagnóstico con otras enfermedades. No sé si quiera comenzar usted, doctor Cuesta. Nosotros hace bastantes años en algunos pacientes hacíamos biopsia como método inicial, pero vimos algún dato que la bibliografía lo cuenta, que muchas veces en pacientes, sobre todo menores de 45 días, se confunde el diagnóstico de lo que puede ser una hepatitis neonatal con una atresia de vías biliares. Y con el correr del tiempo optamos directamente por hacer la biopsia dentro del procedimiento laparoscópico de colangiografía. Así que nosotros, en general, lo que hacemos es la colangiografía unida a la biopsia hepática. Se trate de una atresia de vías biliares o no se trate de una atresia de vías biliares, porque muchas veces hacemos una colangiografía, es una colestasis neonatal de otro origen que no es una atresia, y finalmente la biopsia confirma el diagnóstico. Nosotros no hacemos gammagrafía, no hicimos prácticamente nunca y no la hacemos. Creemos que la colangiografía para nosotros es el gold estándar en el diagnóstico. Gracias, doctor. Doctor Varela, ¿quiere agregar algo? Yo estoy de acuerdo con el doctor Cuesta. Creo que es un grave error considerar que la biopsia percutánea es diagnóstica de atresia de vías biliares. Aunque lo digan los ingleses, la biopsia no es diagnóstica de atresia de vías biliares, ni hay datos patognomónicos histológicos de atresia de vías biliares. El patólogo lo que te reporta es un patrón de obstrucción parcial al flujo biliar. Y ese patrón de obstrucción parcial al flujo biliar puede estar dado por atresia de vías biliares o por hepatitis neonatal o por muchas otras enfermedades. Entonces, la biopsia aislada, sin ningún otro estudio, sin ninguna otra evaluación, no es capaz de diagnosticar y diferenciar atresia de vías biliares. El diagnóstico, el estándar debe ser la colangiografía transquirúrgica. Ok, doctor. Muy bien. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, Majo. Entonces, en este paciente, en este caso sí se hizo un gammagrama, vemos que hay una adecuada captación del radioisótopo en el hígado, sin embargo no hay excreción del mismo hacia el intestino, con lo cual pues hasta ahorita seguimos con la idea que estamos ante un paciente con atresia de vías biliares. Pasamos a la siguiente, por favor. Y se le hace la colangiografía. Entonces, en la colangiografía vemos que hay una vía biliar atrésica, no hay paso del medio de contraste hacia el intestino, y hasta este momento pues ya confirmamos nuestro diagnóstico, y ahora sí el siguiente paso es hacer un procedimiento quirúrgico, pues ya sea paliativo o correctivo, que ya después vamos a hablar un poquito de esto. Si quieres la que sigue, Majo. Entonces les quería preguntar, ¿cuál es la edad ideal para operar a estos pacientes? Doctor Trujillo. Pues la edad ideal son 60 días. Los 60 días hasta los 100, podría decirse 120, se considera todavía que puede haber algo de respuesta. Ideal, 60 días para nuestro caso. Ok. Doctor Cuesta, ¿ya ustedes qué edad manejan? ¿Cuál sería así la edad ideal para estos niños? Y el problema de esto es por lo cual en esta patología uno tiene que hacer educación, que siempre el diagnóstico es tardío. Y en la estadística nuestra, el promedio de cirugía es a los 88 días de vida. Y eso no es bueno, digamos, porque los chicos deberían operarse antes. Yo creo que la edad ideal para la cirugía está entre los 30 y 45 días de vida. Pero vuelvo a insistir que lamentablemente ese grupo etario es muy bajo dentro de nuestra estadística, porque el promedio son 88 días de vida en nuestro hospital. Así que es un tiempo tardío, diría yo. Ok, doctor. Doctor Varela. Completamente de acuerdo. Entre más pronto se opere el paciente es mejor. De hecho, en las grandes series, los mejores resultados se consiguen cuando el Kasai se hace antes de los 30 días de vida, que es el Kasai que llaman ellos neonatal. En el registro japonés, en el registro europeo, en la serie de Davenport, esos son los pacientes que tienen mejor pronóstico y que responden mejor a las medidas tanto quirúrgicas como de manejo con esteroides y demás. Entonces, idealmente, lo más pronto que se pueda. Como menciona el doctor Cuesta, en nuestros países el problema es el diagnóstico tardío.
en el Hospital Infantil de México, donde recibimos aproximadamente entre 10 y 15 CASAIs por año. En la última revisión que hicimos de los últimos 10 años, el tiempo medio en el que se hizo la cirugía de CASAI fue a los 83 días, muy similar a lo que sucede en el Garrahan, que ya vamos tardíamente. Pero algo muy importante y muy diferente en México, que incluso Argentina, que otros países, es que ante la baja tasa de donación cadavérica y la baja oferta o disponibilidad del trasplante, tenemos que alargar esto lo más que se pueda. Y nosotros en el infantil, en un estudio que se hizo hace muchos años, demostramos que hasta los 120 días puede tener algún efecto benéfico hacer el CASAI. Y tenemos pacientes que se les ha hecho el CASAI hasta los 120 días con sobrevida con hígado nativo a 10 años superior al 25-30%. Les da tiempo en esos 10 años a alcanzar el trasplante. Más de 120 días sí ya es una tontería hacerlo, porque esos pacientes fallecen incluso más rápido que si no se les hubiera hecho el CASAI. Doctor Trujillo, adelante. Solo agregar que pues sí, totalmente de acuerdo con lo que han comentado Gustavo y el doctor Horacio. Comentando, yo considero que entre más se aleja uno de los centros hospitalarios grandes, es más difícil todavía el diagnóstico y es más tardío el diagnóstico. Sí le da de 60 días, pero en nuestros casos también la mayor parte es arriba de los 80 días, inclusive los 100 días. Y pensando, cuando hay un paciente con colestasa, ¿a quién se lo derivan primero? No va a ser al cirujano pediatra, va a ser al gastroenterólogo, que se tarda en hacer más estudios para diagnóstico médico, y es donde se tarda mucho tiempo el paciente para llegar a nuestras manos. Alfredo, tomando otra vez este tema de los días, quizás la base más grande de atresia de vías biliares es el registro japonés de atresia de vías biliares, que tiene ya más de 3.500 pacientes enrolados. Y lo que ellos han visto es que el aclaramiento de ictericia en los pacientes menores de 30 días es el más alto, es superior al 70%. Entre los 30 y los 80 días se mantiene más o menos entre un 60 y 70% de aclaramiento de ictericia. O sea, tú podrías decir que el resultado entre 30 y 80 días es el mismo. Y a partir de los 80 días es que empieza una disminución paulatina en el porcentaje de aclaramiento de ictericia. Entonces, deberíamos intentar lo más temprano que se pueda, idealmente hasta antes de los 80 días y máximo hasta los 120 días en el caso de México. Gracias, doctor. Y ahora, ya pensando en que pues, tenemos el paciente que estamos comentando, ya pues, evidentemente requiere tratamiento quirúrgico, pues aquí viene la controversia o la duda sobre qué tipo de abordaje es el ideal, si hay que hacer un abordaje abierto, pues un abordaje laparoscópico. Sé que hay muchísimos, como ya también lo vio Majo en su revisión, metaanálisis, revisiones sistemáticas, pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es su punto de vista sobre los diferentes abordajes. ¿Qué piensan sobre el abordaje abierto versus el laparoscópico? No sé si quiere empezar usted, doctor Trujillo. Pues como que la pregunta a veces es medio difícil en ese sentido, porque pues obviamente yo hago laparoscopía y yo podría decir que el abordaje laparoscópico es el idóneo, pero yo te voy a decir los puntos, o les voy a decir los puntos que para mi gusto favorecen el que yo aborde un paciente de este tipo por vía laparoscópica. La primera pues es la mínima invasión, la segunda es que estoy viendo a 15 aumentos y puedo identificar mejor estructuras. La tercera, pues creo que tenemos las competencias para poder desarrollar tanto la biopsia hepática. Preguntaban ahí en el chat de qué manera puede ser bajo visión directa por Trucut o hacer inclusive una cuña por vía laparoscópica, y ya entonces armar precisamente la disección y la portoenteroanastomosis combinada, tanto extracorpórea, la formación de la división y de la asa ciega, como la Y de Rux, utilizando inclusive sutura mecánica. Nosotros estamos usando mucho ahorita sutura mecánica, acorta los tiempos, y pues si haces una planeación y una ejecución bien de la técnica, los resultados pues van a ser muy similares. Ahora, precisamente en el año pasado, con la pandemia, estuvo muy controvertido con los anestesiólogos el hecho de hacerlo por vía laparoscópica por la difusión del virus con la insuflación de CO2. Entonces, optamos en 3 casos tener que hacerlo de manera abierta, pero yo creo que el principio fundamental, que es la corrección de la atresia biliar,
no se debe perder cualquiera que sea la vía de abordaje. Gracias, doctor. Doctor Cuesta, ¿usted qué nos puede platicar? Alfredo, yo creo que hay que recordar que en esta cirugía se juega el pronóstico del niño. Y se juega el pronóstico acorde a la experiencia nuestra y a la estadística de nuestro hospital. Se juega el pronóstico del niño en morir antes del año de vida o ser trasplantado antes del año de vida. Y entonces hay que adecuarse a la técnica que mejor haga uno. Y yo creo que la cirugía laparoscópica puede ser un muy buen abordaje, mini-invasivo, pero el cirujano tiene que cumplir dos condiciones. Primero, ser un excelente cirujano HPV, especialista en HPV pediátrica y en atresia de vías biliares, y segundo, debe ser un excelente cirujano laparoscopista, porque si no cumple con estas dos premisas, lo más probable es que el Kasai falle, que el chico termine en un trasplante seguramente antes del año de vida. Entonces, con esa premisa yo creo que hay que hacer la técnica que mejor haga uno. Nosotros hicimos una experiencia con cirugía laparoscópica hará unos 15 años y vimos que yo personalmente lo que vi es que es relativamente sencilla con la magnificación hacer la disección de todo el porta hepatis, pero lo realmente complicado es poder hacer en forma laparoscópica la portoenteroanastomosis en forma perfecta. Si tú quieres, incluso con una disección ampliada del porta hepatis, como hacen los grupos japoneses, para lograr tener mejor flujo, y me parece que ese paso por vía laparoscópica es para alguien que realmente esté muy, muy entrenado. Y esto no se da en la mayoría de los centros quirúrgicos donde operamos en nuestro país. Entonces, en la experiencia que hicimos en el Garraham, que fue un doble ciego, los pacientes que hicimos por vía laparoscópica tenían un porcentaje menor, no mucho menor, pero un porcentaje menor de flujo que los pacientes operados por vía abierta. Nuestro porcentaje general de flujo posoperatorio en atresia de vías biliares es cercano al 60%, está en un 57%. Con lo cual nosotros después de eso optamos por hacer la cirugía en forma abierta y la venimos haciendo en forma abierta desde hace muchos años. O sea que, en general, cuando abordamos un paciente con una probable atresia de vías biliares, lo que hacemos es una primer colangiografía en forma laparoscópica, y si hacemos diagnóstico colangiográfico de atresia de vías biliares, convertimos el paciente para una cirugía abierta y para trabajar con la mayor comodidad posible para poder hacer una portoenteroanastomosis segura. Ese es un poco el comentario. Pero bueno, bibliografía hay tanto para el abordaje laparoscópico como para el abordaje abierto, sin ninguna duda, y cuando uno evalúa los resultados finales, incluso de los metaanálisis, no hay diferencias significativas entre uno y otro abordaje, pero vuelvo a insistir, el abordaje mini-invasivo debe ser para personas realmente muy expertas. Gracias, doctor. Doctor Varela, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que lo que ha dicho el doctor Cuesta es algo muy honesto, de que ellos fueron pioneros en Kasai laparoscópico y finalmente optaron por la cirugía abierta. Y eso es lo que ha sucedido prácticamente en todo el mundo. No existe una sola publicación seria con rigor científico que demuestre que el Kasai laparoscópico es superior en ningún aspecto al Kasai abierto. Existen dos estudios prospectivos que ustedes conocen, el primero de Hannover, del doctor Benno Ure, donde claramente demostró que la sobrevida con hígado nativo era muy inferior en el Kasai laparoscópico que en el abierto, a tal punto que suspendieron el estudio a los 6 meses. Y cuando siguieron esos pacientes a 2 años, esta diferencia se acrecentó. La sobrevida con hígado nativo a los 6 meses
con Kasai laparoscópico era de 42% contra 82% en el abierto, y a los 2 años de 8% contra 31%. Y esa fue una constante en todos los reportes iniciales de Kasai laparoscópico, que eran pacientes que necesitaban el trasplante mucho más tempranamente y casi siempre en el primer año de vida. En las series japonesas, que son los que más promueven el Kasai laparoscópico, el trasplante lo efectúan a los 210 días promedio después de vida, después de un Kasai laparoscópico. O sea, que le hacen el Kasai laparoscópico a los 2 meses y a los 6 meses lo trasplantan. Y esto se ha repetido en todos los estudios. El otro estudio prospectivo, que es de Beijing, un estudio muy grande, en un grupo que tiene una experiencia muy grande en Kasai laparoscópico, no demostraron ningún beneficio, y ellos así lo ponen en sus conclusiones, que no existe ningún beneficio. Hay una revisión sistemática de Hussein, donde nuevamente demuestra que la sobrevida con hígado nativo, que es lo más importante, es menor en Kasai laparoscópico, y los 2 metaanálisis, en el 2015 de Li Xuan y el 2019 de Li, demuestran lo mismo, que la sobrevida o el riesgo relativo de necesitar trasplante o muerte en el primer año de vida con el Kasai laparoscópico es 0.39, o sea, 61% inferior que con el Kasai abierto. Ahora, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Se necesita un excelente cirujano laparoscopista y HPV. No lo puede hacer cualquier cirugía o cualquier cirujano laparoscopista, que eso es lo que está pasando mucho en nuestro país y en otros lugares, que cirujanos laparoscopistas muy buenos quieren hacer Kasai laparoscópico y los resultados no son los adecuados. Incluso en Japón, porque yo sé que mucha gente está con la idea que en Japón todos los Kasai son laparoscópicos, eso no es cierto. En el registro japonés de atresia de vías biliares y en las publicaciones de Ushida de la Universidad de Nagoya se dice claramente que apenas un 5% de los Kasais que se hacen en Japón son por vía laparoscópica. En Japón, 123 hospitales hacen Kasai, y de esos 123 hospitales, solo 8 los consideran de alto volumen. Y alto volumen para ellos, en este artículo de Ushida, es que en 4 años hayan hecho 11 Kasais. Esos 8 centros de alto volumen en Japón, solo 3 hacen laparoscópico, los demás hacen todos abierto. Y en ese artículo, donde se comparan 21 laparoscópicos contra 100 y tantos abiertos, se demuestra que la sobrevida no es diferente y los resultados no son diferentes. Las ventajas supuestas de la mínima invasión, de que produce una recuperación más rápida, que comen más rápido, que menos analgésicos, no se ha comprobado. De hecho, hay estudios de series muy grandes en Taiwán donde dice que los pacientes operados de Kasai laparoscópico, la cirugía tarda de 1 hora y media a 2 horas más, que requieren más intubación endotraqueal, que tienen más edema de la vía aérea, que tienen más hipotermia, que el manejo transanestésico es más diferente, y no ha habido realmente un beneficio. Hay estudios muy serios en Alemania donde comparan si realmente el hacer el trasplante en un paciente de Kasai abierto laparoscópico hay diferencia en cuanto a sangrado, tiempo del explante, cuánto tiempo se tardaron en quitarlo, transfusiones, y no ha habido diferencia. Y en el último estudio de un grupo multicéntrico de Japón, que les comento de Ushida, donde comparan la edad al momento del trasplante, los pacientes con Kasai laparoscópico se trasplantaron en promedio a los 200 y tantos días, mientras que los de Kasai abierto a los 360 y tantos días. Entonces, un paciente que operas de trasplante a los 2 o 3 o 4 meses después de haberle hecho el Kasai, no da tiempo que haga esta hipertensión portal que envuelve y que forma un capullo alrededor del hígado. Entonces, mi concepción es que el Kasai debe hacerse idealmente de manera abierta, o debe de hacerse en todos nuestros hospitales de manera abierta, que solo centros muy contados que realmente tengan una expertise en cirugía laparoscópica y hepatopancreatobiliar lo podrán hacer laparoscópico, y el que hace 1, 2, 3 o 4 o 5 Kasais no es experto, que los resultados sí son diferentes y favorecen al Kasai abierto, y el estándar de oro en todos lados, en todas las publicaciones que uno revise, es el Kasai abierto. En Europa nadie hace Kasai laparoscópico, en Canadá nadie hace Kasai laparoscópico. Ok, doctor. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo extra. Sí, Alfredo, no, yo comparto lo que dice Gustavo sin ninguna duda, pero sobre todo en el trabajo que de Ushida que él nombra,
no hay diferencia significativa si uno quisiera buscar en lo que se refiere a la sobrevida del hígado nativo y a la sobrevida global de un paciente operado por vía laparoscópica a un paciente operado por vía abierta. Entonces, realmente en la mayoría de los centros del mundo, como dice Gustavo, y a partir de lo que publicó URE, se hace por vía abierta. Y vuelvo a repetir, creo que los pocos grupos de Japón que lo siguen haciendo laparoscópico, evidentemente yo tengo la sensación que son cirujanos que tienen un alto número de casos y que están muy entrenados en haber hecho muchos abiertos y están muy entrenados en el aspecto laparoscópico. En la revisión nuestra, en la cual tiene, como les conté, un 57% de flujo, esta revisión tiene 10 años, es del 2008 al 2018 y tiene 58 pacientes operados, con un promedio de operación a los 88 días, tiene 57% general de restitución de flujo. Tenemos un fallo temprano, por supuesto con la cirugía abierta, como les conté, tenemos un fallo temprano. Fallo temprano nos referimos al que requiere un trasplante antes del año de vida, en 39% de los pacientes. Y el 61% restante respondió al Kasai con un flujo alto, ese 61% de más del 90%. Todos estos son números que yo les puedo contar, y lo que buscamos aquí es algún factor pronóstico temprano que nos indique fallo del Kasai y necesidad de un trasplante temprano, o necesidad de un trasplante primario, como algunas series también discuten, de por qué no hacer en determinados pacientes un trasplante primario salteando el Kasai. Y nosotros encontramos como un factor predominante de mal pronóstico la variedad quística, que nosotros no la nombramos, pero que existe dentro de las variedades, la fibrosis hepática más de 4, y encontramos un PEL, que es el score de trasplante, que en general cuando es igual o supera el número 9, el paciente ya tiene casi 6 veces más posibilidad de riesgo de fallo que un paciente que operamos con un PEL más bajo. Así que esta es nuestra estadística, y este es nuestro trabajo, que va a ser próximamente publicado en el Pediatric Surgery International. Así que es un poco lo que les quería contar. Lo que me parece, en definitiva, es que el paciente requiere de parte nuestra lo mejor, que en la cirugía del aporto enteroanastomosis se juega el pronóstico y el futuro del niño ante la necesidad de un trasplante temprano o no, porque sabemos que un alto porcentaje de pacientes, quizá más del 80%, en algún momento de su vida se van a trasplantar. Pero no es lo mismo trasplantar un paciente al año de vida que trasplantar un paciente a los 15, a los 18, a los 20 años o más allá de esa edad. Así que bueno, este es un poco el comentario que les quería hacer. Gracias, doctor. Adelante, doctor Trujillo. Sí, definitivamente existen los estudios, los conocemos y los hemos revisado. Y pues sí, ya es mucho a favor de cirugía abierta, pero el hecho de requerir un trasplante más temprano o no tener un flujo biliar exitoso no es atribuible directamente a la cirugía laparoscópica. Estoy de acuerdo que sí debe ser alguien con expertise, y que si no se hace de la manera adecuada, pues obviamente el flujo biliar va a ser inadecuado y no podemos tener un éxito similar que en la abierta, pero de que sí hay reportes también de éxito con cirugía laparoscópica, y que si se tiene la expertise puede realizarse, pues
creo que debe de realizarse o se puede realizar, quien deba de tenerlo, ¿no? Pero yo creo que no es atribuible directamente el hecho de tener un trasplante hepático más temprano al hecho de haber hecho el Kasai laparoscópico, valga la redundancia. Yo difiero con Adrián en eso. Yo creo que sí es atribuible y la evidencia publicada y científica y los metaanálisis y las revisiones sistemáticas lo demuestran. Los mejores resultados obtenidos por los japoneses, el artículo que estamos comentando de Ushida, son 21 Kasai laparoscópicos en 3 centros durante 4 años. Eso quiere decir que en 4 años cada centro hizo 7 Kasai laparoscópicos. No son muchos. Ellos son excelentes, técnicamente son impecables y lo único que pudieron demostrar es que el resultado es igual el laparoscópico que el abierto, no mejor. El problema es que esto está pegando como una epidemia y mucha gente que no sabe hacer Kasais ni siquiera abiertos los quiere hacer laparoscópicos y lo están vendiendo nada más por mercadotecnia hacer el Kasai laparoscópico. El grupo más grande en el mundo de Kasai laparoscópico está en Sichuan, China. El doctor Xu en 4 años hizo 100 Kasais laparoscópicos. Y él dice, no va mejor el laparoscópico que el abierto. Si acaso puedes lograr lo mismo en el laparoscópico en el abierto, alguien que en 4 años hizo 100 Kasais laparoscópicos. Y ellos hicieron un análisis que se llama CUSUM, que es la Cumulative Summative del tiempo para aprender a hacer un Kasai laparoscópico, y eso se calcula en todas las cirugías laparoscópicas. Y el promedio de Kasais laparoscópicos que tendría que hacer un cirujano para realmente decir que es experto e igualar los resultados del abierto sería 50 Kasais. Entonces, es imposible que cada cirujano haga 50 Kasais laparoscópicos nada más para igualar los resultados. Y nosotros que tenemos listas de trasplantes enormes, vemos todos esos pacientes operados de Kasai laparoscópicos en otros hospitales que llegan con una necesidad urgente del trasplante antes del año de edad, y a la fecha no hemos podido trasplantar un solo paciente operado de Kasai laparoscópico, porque todos se mueren antes de que podamos trasplantarlos. Gracias, doctor. Alfredo, Adelante, doctor. Quería contestarle a Gustavo porque el Hospital Garrahan cuenta con un servicio de trasplante hepático también, y recibimos los pacientes que no solamente el trasplante recibe los pacientes que operamos nosotros, sino los que vienen operados de afuera. Y yo tengo la misma sensación que Gustavo, digamos, la gente que no ha hecho y que no tiene expertise en un Kasai abierto, lo quiere hacer laparoscópico. Y probablemente a veces recibimos pacientes del interior del país en servicio de cirugía pediátrica que son excelentes, que están dentro en el interior de la Argentina, pero que no tienen un número de atresia de vías virales operada importante como para decir tengo expertise para hacerlo laparoscópico. Se hace laparoscópico y finalmente falla el Kasai en general antes del año de vida, y nosotros los recibimos en un fallo hepático, y bueno, y es lo que uno intenta enseñar y decir. Me parece que es una patología. Yo hace 6 meses, cuando hicimos una reunión con Mark Davenport, esto lo discutimos. Es una patología que debe centralizarse en centros que tengan un número importante de casos, debe centralizarse en determinados cirujanos, en un centro donde probablemente tenga también trasplante hepático, y es una patología en ese sentido para estos lugares, no para cualquier lugar. Si uno pretende tener buen resultado y pronóstico en el chico que opera, ¿no? Que eso es lo más importante de todo, me parece. Ok, doctor. Para nosotros que somos principiantes, ¿qué consejos nos darían, o puntos claves o trucos al momento de operar un Kasai abierto, doctor Varela? Yo creo que lo importante para cualquier cirujano pediatra es saber que hay 4 objetivos en la cirugía para un paciente con probable atresia de vías biliares. El primero, quizás el más importante, es confirmar el diagnóstico. Y todo el mundo subestimamos la colangiografía, ya sea abierta o laparoscópica. Le dices al R1, ay, vele haciendo la colangiografía, y es el paso crítico más importante, porque si no se hace bien la colangiografía, por la vía que sea, se hacen malos diagnósticos. Y luego tenemos muchos pacientes con síndrome de Alagille operados de Kasai.
que no viene al caso. Entonces, lo primero es confirmar el diagnóstico con una buena colangiografía transoperatoria. El segundo objetivo es restablecer un flujo biliar permanente, constante, libre de colangitis, y eso clínicamente lo vamos a interpretar con el aclaramiento de la ictericia. Actualmente, en todas las series del mundo, ese aclaramiento de la ictericia debe estar alrededor del 60-70%. En la serie del Hospital Infantil de México, en los últimos 10 años, hemos operado 105 CASAIs, y nuestro aclaramiento de ictericia, con una edad media a los 83 días, es del 60%. En los que se han operado antes de los 60 días es del 70%, que es la misma que las series japonesas o del lugar que sea. El tercer objetivo y el más importante para países como México, que tenemos muy escasa oferta de trasplante de hígado, es retrasar o evitar el trasplante hepático al mínimo. Y eso clínicamente lo traducimos como la sobrevida con el hígado nativo, que es donde tuerce el rabo la marrana con el CASAI laparoscópico. Sí, es muy importante lo que dice el doctor Cuesta. No es lo mismo trasplantar a un niño cuando pesa 6, 7, 5 kilos en el primer año de vida que cuando tiene 5, 10, 15 o 20 años. Y el cuarto objetivo muy importante es no dañar la vena porta, que eso es algo que sí sucede a veces en el CASAI laparoscópico, porque el instrumento que usen, bipolar, armónico, lo que sea, muchas veces pueden dañar la porta, y por eso está demostrado en la literatura mundial que el desarrollo de hipertensión portal es más temprano y más severo en los CASAIs laparoscópicos que en los abiertos, y por eso acaba necesitando trasplante más tempranamente. Entonces, esos 4 objetivos hay que cuidarlos siempre. Lo más importante para la cirugía es la disección del porta hepatis, que ya después podemos ahondar en eso. Pero eso es lo que el cirujano debe de dominar y de entender, los límites anatómicos de dónde están los conductillos biliares. Y se puede hacer abierto o laparoscópico, y la amplificación que da la laparoscopía puede ser buena, pero también lo puedes hacer con lupas. Lo importante es que te orientes tú bien en el porta hepatis, que sepas dónde cortar el porta hepatis y no irte muy profundo en el corte del remanente fibroso. Y la anastomosis, pues hazla como tú la puedas hacer y como la sepas hacer. Puede ser con surjete continuo, pueden ser puntos separados, puede ser PDS, puede ser lo que tú quieras, pero tiene que ser una anastomosis que, además de que quede bien y que quede hermética, no oblitere los conductos biliares, que era justo lo que decía el doctor Cuesta. La disección por vía laparoscópica se hace muy bien con el aumento, pero a la hora de hacer la Y de Rux y de subirle y de pegarla ahí, es mucho más difícil por vía laparoscópica no obstruir estos conductos. Gracias, doctor. Doctor Trujillo, algunos puntos claves que nos quisiera dar en el abordaje laparoscópico. Pues los puntos claves definitivamente es la disección. Es exactamente igual que en la cirugía abierta, identificación y disección retrógrada de la vesícula, que te va a ser tu principal guía para llegar precisamente al conducto hepático principal y al porta hepatis. Claro que se identifica perfectamente bien la bifurcación de la arteria hepática y de la vena porta, y bueno, pues hay retractores específicos o se puede hacer puntos percutáneos para la tracción y poder evitar precisamente lesionar estas estructuras. Y tercero, pues al momento de hacer la división del asa que vas a ascender, pues marcarla precisamente para no confundirte y hacer un ascenso en círculo. Y entonces nosotros optamos por marcar el asa proximal con un bicril y el asa distal con un punto de seda para poder identificar una vez que hiciste la división extracorpórea con una engrapadora y no confundirte. El paso pues también transmesocólico, saber que el asa debe de quedar justa sin quedar tensa ni quedar holgada, y el armado de la Y de Rux es externo también con una anastomosis con engrapadora que quede suficiente sin estar muy amplio ni muy estrecho. Y sí es importante, bueno, para nosotros armarlo con engrapadora, porque eso da la oportunidad de volverlo a introducir sin que se dematice el asa y que después te cueste trabajo introducirla por el puerto que estás extrayéndola y que no se vaya a isquemizar. Ya en la anastomosis, pues nosotros armamos mucho con puntos percutáneos, con PDS, y entonces eso nos permite poner las riendas específicamente con tracción y poder idear y dar los puntos, tanto la cara posterior con unos
luminales y la cara anterior con nudos extraluminales. Obviamente nos damos puntos simples con PDS 6 ceros y sí nos permite el equipo de 3 milímetros manejar este tipo de sutura y poder identificar los bordes del portepatis y a mi juicio una anastomosis segura. Gracias, doctor. Doctor Cuesta, si quisiera agregar algo, algunos puntos fundamentales en la técnica quirúrgica. Sí, Alfredo, además de lo que podamos discutir en lo referido a lo quirúrgico, que es muy interesante, sobre todo el abordaje, a mí me gustaría hacer dejarles algún tipo de consejo en lo que se refiere a lo clínico quirúrgico. Un poco lo que dijo Gustavo también. Todo niño ictérico que tenga una bilirrubina total, una bilirrubina directa 2/3 de lo que es la total, y que tenga acolia, los cirujanos debemos, acolia franca, digamos, acolia vista por nosotros, yo diría inclusive no por el pediatra, vista por nosotros. Para nosotros tiene que ser una atresia de vías biliares hasta no demostrar lo contrario. Entonces, debemos enseñar y debemos recomendar que ese niño debe ser estudiado rápidamente con todo el test de lo que puede llegar a ser enfermedad viral o enfermedad metabólica, descartarlo rápidamente y someterlo a algún estudio un poco más invasivo para definir si se trata de una atresia de vías biliares o no. Nosotros en general hacemos una colangiografía porque nos parece el gol estándar. Yo quería contarles que cuando llevamos el chico al quirófano y está dormido, yo en general palpo el borde hepático con el niño dormido. La flacidez me permite ya definir si es un borde hepático filoso y duro, ya hago directamente una incisión y no voy a la laparoscopía. Y eso me permitió ahorrar tiempo y menor tiempo anestésico inclusive. En general, una palpación de un borde filoso en el quirófano nos muestra, cuando nosotros abrimos, un hígado que está fibrótico y cirrótico sin ninguna duda. Eso referido fundamentalmente a lo clínico quirúrgico. Referido al aspecto quirúrgico en sí, como dijo Gustavo, una buena disección del porta hepatis, descolgar la vesícula, ir hacia la región del porta hepatis, disecar el porta hepatis, disecar el porta hepatis de la vena porta. En general, la vena porta tiene hacia el porta hepatis unas pequeñas ramas, muy, muy pequeñas, que para poder disecar y liberar todo el porta hepatis debemos ligarlas. Entonces eso merece una disección de la vena, de la hoz de la vena porta, muy minuciosa, e ir ligando paulatinamente cada una de esas ramas para poder descubrir bien todo lo que es el porta hepatis antes de hacer el corte. Irse hacia la zona del segmento 4, tratando de hacer una disección quirúrgica lo más ampliada posible, y hacer un corte del porta hepatis, como dijo Gustavo, que no sea ni tan profundo ni tan superficial para no obtener canalículos antes de poder hacer el aporto entero. Y después, por supuesto, hacer un aporto entero anastomosis en IDE-RUX, o sea, el Kasai original, que en su momento tuvo un montón de variantes, con ostomías para evitar la colangitis, pero que hoy con el tema del trasplante hepático ya se ha vuelto a hacer el Kasai original, porque prácticamente tampoco hay cirugía de redo, de revisión de Kasai, y ya directamente si el Kasai falla, vamos directamente al trasplante. Así que eso es un poquito las consideraciones que quería hacer y lo que quería dejarles. Gracias, doctor. Majo, si puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Nada más, ¿cuál es el manejo postquirúrgico que utilizan ustedes? ¿Qué tantos días de antibiótico? ¿Si utilizan o no esteroide? ¿Cuándo le dan de comer? ¿Cómo manejan estos niños después de la cirugía? Doctor Trujillo.
Pues evidentemente ayuno, es muy importante el ayuno para poder esperar a que cicatrice y tenga flujo nuevamente la IE de Rux, la descompresión gástrica, el manejo obviamente si ya tenemos alteraciones de pruebas de coagulación de plasma con horario, y si manejamos antibiótico, por lo menos 10 días, les damos tratamiento antibiótico intravenoso, y pues nosotros sí manejamos esteroide, le manejamos esteroide por lo menos la primera semana a dosis cada 12 horas y la segunda a dosis cada 24 horas. Obviamente ácido ursodeoxycólico al momento de poder instaurarse y pues el manejo de todas las eventualidades que puedan ocurrir. Generalmente tenemos manejo con catéter venoso central, y pues en estos pacientes es muy importante estar evaluando la función hepática constante para poder reponer las alteraciones que pueda presentar. Gracias, doctor. Doctor Varela. Como cualquier paciente que se hace una anastomosis intestinal y una IE de Rux, necesita el ayuno de 4 a 5 días. Le damos de comer cuando se completen estos 4 o 5 días. Los antibióticos igual, de 5 a 7 días por la anastomosis intestinal que se utiliza. Yo creo que el punto más importante es el manejo de esteroides. Aunque hay mucha controversia y hay poca consenso en el uso de esteroides, la inmensa mayoría de los centros en el mundo los utilizan. En Japón prácticamente el 100%, en Europa el 58% utilizan esteroides a diferentes dosis. Lo que no está muy claro es la dosis. Y lo que se ha visto es que cuando se usan dosis pequeñas, como la que usó el estudio START, que es un estudio multicéntrico de Estados Unidos, o las que utilizó inicialmente Davenport, esas dosis no son suficientes. Se tienen que usar dosis altas, como las que utilizó inicialmente Rebecca Myers en Salt Lake City, que son dosis que habitualmente utilizamos en los programas de trasplante de hígado. Entonces, el protocolo en el Hospital Infantil de México, que se inició en el 2001, un estudio controlado, randomizado, controlado, en el que íbamos aleatorizando a los pacientes a recibir o no recibir esteroides. Desde el primer año empezó a mostrar diferencias en las curvas de sobrevida que se iban separando, pero no lográbamos alcanzar significancia estadística. Solo recientemente, después de 20 y tantos años de seguimiento, esto ya alcanza una significancia realmente importante estadística, porque al no poder trasplantar todos esos niños en México ha venido la selección natural. Entonces, las dosis que utilizamos son dosis, primero los 5 días, bolos intravenosos de metilprednisolona, el primer día 10, luego 8, 6, 4 y 2 miligramos kilo día, y a partir del 6º día que inicia la vía oral, iniciamos con prednisona vía oral en un taper que va disminuyendo en el transcurso de las siguientes 10, 11 semanas, inicialmente 10 miligramos cada 12 horas, luego 7, 5 cada 12 horas, 5 cada 12 horas, 2, 5 cada 12 horas, 2, 5 cada 24, luego un día y se les quita. Y con esto hemos encontrado un efecto importante en la sobrevida con hígado nativo a largo plazo. Son pacientes que alcanzan a vivir 18, 20 años con este esquema y que llegan a alcanzar el trasplante. Y tenemos una sobrevida a largo plazo con el hígado nativo superior al 40%. En el registro japonés, la sobrevida con hígado nativo a 20 años es de 49%. Entonces estamos bastante bien. Ok, doctor. Doctor Cuesta, ¿usted utiliza esteroide? ¿O qué No, nosotros no utilizamos esteroides. Es un tema que siempre lo ponemos a discusión con los clínicos gastroenterólogos y hepatólogos, digamos. En realidad, cuando uno lee los grandes metaanálisis que hay sobre este tema, no hay diferencias estadísticamente significativas entre el uso y el no uso de esteroides en la evolución final de estos pacientes. Pero bueno, yo muchas veces cuando veo que no tenemos el suficiente flujo, fundamentalmente en el postoperatorio inmediato, que es el momento en general donde cuando está bien hecho el Kasai hay flujo, a veces me planteo si no deberíamos hacer esteroides, digamos. Pero bueno, es una discusión que tenemos de larga data con los hepatólogos de nuestro hospital y bueno, finalmente, como todo se protocoliza,
no está todavía protocolizado, lo seguimos discutiendo, lo estamos discutiendo, pero realmente no usamos esteroides. Y en cuanto a la alimentación, bueno, en cuanto el chico tiene tránsito, ya tiene ruidos y tiene deposiciones, comenzamos a alimentarlo sin ninguna duda. Gracias, doctor. Majo, no sé si puedas poner la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, ya hablamos de esteroide. Y ahora un tema que están preguntando también mucho en el chat, ¿cuáles son las medidas que podemos tener para poder disminuir el riesgo de colangitis? Desde hablando de la técnica quirúrgica, no sé si tenga que ver algo la longitud de la Y de Rux que utilizamos, si el paciente, qué tipo de antibiótico utiliza en la cirugía, si se va con esquema antibiótico profiláctico y si se va con él, cuánto tiempo dura. Doctor Trujillo. Definitivamente es un reto el hecho de que no puedan tener colangitis en un paciente con una portoenteroanastomosis. Sí tiene que ver, considero, la longitud del asa. Si esta está muy redundante, evidentemente tiene éxtasis y ascenso de bacterias, que esto es la principal vía de colonización en el portohepatis. Y también nosotros sí les damos profilaxis antibiótica, se las dejamos por lo menos los 2 o 3 primeros meses, y después, dependiendo del comportamiento, si el paciente presenta precisamente una recrudescencia de la ictericia o si tiene fiebre asociada, obviamente, consideramos pues que sí está teniendo cuadro de colangitis y damos tratamiento intrahospitalario intensivo por vía intravenosa. Pero en lo general, pues sí consideramos que el asa debe estar justa, no tensa, transmesocólica, la anastomosis término lateral, que es la que consideramos que tiene menos ascenso bacteriano, y sí manejamos profilaxis por lo menos los 3 primeros meses. Gracias, doctor. Doctor Cuesta, ¿cómo manejan ustedes a estos niños? Bueno, la colangitis, según los trabajos y demás, y está cercano este porcentaje al que tenemos nosotros, hay entre un 40 y 50% de posoperatorios de Kasai que tienen colangitis. Y muchas veces es subclínica y a veces no la valoramos. La colangitis tiene una cosa buena y muchas cosas malas. La cosa buena que tiene es que sabemos que hemos puesto el asa en el lugar correcto, porque no puede haber ascenso de gérmenes a la vía biliar si no hemos puesto el asa en la región correcta. Eso es lo bueno que tiene. Lo malo que tiene es que cada episodio de colangitis atenta contra el éxito final, contra el flujo final del paciente, digamos, contra el flujo biliar. Entonces, evidentemente hay que tratarla. Muchas veces es subclínica, porque tiene, a veces, y lo hemos visto, tiene un recuento de blancos elevado y no tiene tanta temperatura, y muchas veces se presenta con toda la clínica, con fiebre más de 38 grados y con un recuento de glóbulos blancos muy elevado, y en ese caso inmediatamente asumimos que el paciente puede tener una colangitis y los tratamos con antibióticos de amplio espectro. Lo ideal, por supuesto, para hacer un diagnóstico definitivo sería hacer una biopsia hepática y tener una biopsia que nos certifique la colangitis. Esto desde ya no lo hacemos porque es muy agresivo, pero con la clínica manifiesta asumimos que tiene una colangitis, ponemos antibióticos de amplio espectro 21 días en forma endovenosa y completamos hasta 30 días por vía oral. Muchas veces notamos que también un hecho que se ve en la colangitis es que el paciente que venía con deposiciones coloreadas, de pronto hace una colangitis y aclara las deposiciones, y ese es otro signo también que nos hace pensar que estamos frente a una infección y que hay que tratarlo. Así que bueno, esto lo ve. Apagó su micrófono, doctor. Lo vemos sin duda en nuestro hospital, digo, y hay que tratarlo para impedir que estas colangitis, si se hacen a repetición, atenten contra el éxito final de la cirugía. Doctor Varela, ¿usted qué medidas toma para disminuir el riesgo de colangitis? Yo creo que aquí
es importante marcar que la colangitis es como el diablo para los pacientes operados de Kasai. Es el peor indicador pronóstico para el éxito a largo plazo y la cirugía con hígado nativo. En un estudio, un metaanálisis hecho en Hong Kong, se vio que el principal factor pronóstico para la falla a largo plazo, después de 3 años del Kasai, son los episodios repetidos de colangitis con un riesgo relativo de 3.16, o sea, mucho más alto. Y también se ha visto que el factor más importante para prevenir la colangitis es la longitud de la Y de Rux. En el registro japonés, con más de 3.500, se ve que cuando el asa es más corta de 40 centímetros, la incidencia de colangitis recurrente es mucho más alta que cuando es mayor a 40 centímetros. Los japoneses también intentaron el Suruga, el Sawaguchi, y usaron las válvulas, ya sea invaginantes o los spur valves. Han demostrado que eso no es tan importante para prevenir la colangitis como la longitud de la Y de Rux, que esa es otra cosa que también ha sucedido con el Kasai laparoscópico. La serie de Sichuan, donde tienen más de 100 Kasais laparoscópicos en 4 años, ellos utilizan asas muy cortas de solo 25 centímetros para evitarse todo el problema de estarla metiendo y sacando y la manipulación por laparoscopía. Y ellos ya reportaron que tienen una incidencia de colangitis del 75%, que es muy alta. Entonces, el principal factor es la longitud de la Y de Rux, que debe ser entre 40 y 60 centímetros. Otra implicación importante, ya después pensando en el trasplante, es que de esos 40 o 60 centímetros se debe dejar supracólico un segmento como de 15 o 20 centímetros, para que si llegas a hacer el trasplante, puedas quitar el hígado con la puntita del asa de la Y de Rux y que te quede un segmento supracólico suficiente para reconstruir la vía biliar en el trasplante. Y algo que nosotros hacemos de manera rutinaria también es marcar la punta de la Y de Rux con un prolene, una sutura gruesecita no absorbible, que nos sirva de marcador para que si varios años después entramos a hacer el trasplante, podamos identificar fácilmente la Y ahí. Gracias, doctor. ¿Podemos pasar a la siguiente, Majo, por favor? Perdón, y quizás nada más mencionar ahí algo que ya dijo el doctor Cuesta y también Adrián. El manejo de la colangitis debe ser muy agresivo y temprano en estos pacientes. No hay que retrasar el inicio de los antibióticos, hay que dar antibióticos adecuados, intravenosos y por un tiempo prolongado, que es la discusión siempre con los infectólogos, que quieren darle 7 días y a su casa, y eso no debe de ser. Debe ser mínimo 14, 21 días de antibiótico. ¿Y antibiótico en casa, doctor, profiláctico utiliza? Nosotros de entrada no usamos profilaxis para colangitis porque se ha visto que a veces el uso crónico de Bactrim tiene otros efectos adversos y luego produce una selección de la flora que produce la colangitis. Pero si tiene más de un episodio de colangitis, o sea, a partir del segundo episodio, entonces sí, después de tratarlo por 14 o 21 días dejamos profilaxis, que puede ser con Augmentin o con Bactrim. Pero de entrada no. Gracias, doctor. Alfredo. Sí, doctor, adelante. Lo importante, como dicen también Gustavo, es hacer un diagnóstico temprano de la colangitis, porque hay, como dije, colangitis subclínica y hay que pesquisarla y tratarla. Nunca menos de 21 días de antibiótico endovenoso, porque es una infección grave. Es una infección grave que hay que tratarla bien, porque si no la tratamos bien, vuelvo a insistir, atentan contra el éxito final que sería seguir teniendo flujo. Entonces, evidentemente hay que tratarla con antibióticos y hacer un diagnóstico temprano. En cuanto a lo que dijeron de longitud de asa, sí, sin ninguna duda. Uno opera, y esto también trato de transmitirlo, uno opera hoy en día, hace un aporto entero en anastomosis pensando en un trasplante. Y yo creo que hay que hacer la cirugía pensando en un trasplante. Y por eso fue que paulatinamente, hace muchísimos años atrás, cortábamos todos los ligamentos suspensorios del hígado y hoy nada más cortamos el falciforme. Hace muchos años atrás hacíamos una incisión amplia, casi tipo Mercedes-Benz, prolongando hacia el lado izquierdo, y hoy hacemos una incisión mucho menor, acotada, la necesaria como para que nos permita sacar el hígado y poder trabajar cómodos. Y todas estas maniobras y demás son en función de lo que sería un futuro trasplante y de lo que puede ayudar todo esto a los cirujanos trasplantólogos
en el sentido de poder tener un trasplante hepático con menor cantidad de adherencias, con más facilidad para hacer la hepatectomía y con menor índice de transfusión de sangre para el niño, que es un hecho también muy importante. Gracias, doctor. ¿Cuándo podemos considerar que es un Kasai fallido? Y si hay alguna circunstancia en la cual podamos rehacer la anastomosis al portahepatis. Doctor Trujillo. Kasai fallido, pues evidentemente es que a pesar de haber efectuado la corrección quirúrgica no tengamos un aclaramiento biliar adecuado, menos del 20%, o que habiendo tenido pues obviamente un aclaramiento adecuado en consideración, vaya disminuyendo gradualmente, ya sea por la repetición de las colangitis o porque la evolución de la patología en sí sigue en su curso, o que hayamos tenido un diagnóstico tardío y pues bueno, el pronóstico sabemos que en esto es deleterio. Una reoperación, no, nosotros no hacemos reoperación, más bien tratamos las consecuencias o las complicaciones asociadas, que la principal que vemos en la hipertensión, entonces ahí manejamos parte de la hipertensión, las varices esofágicas, pero en general cuando tenemos un Kasai fallido, pues evidentemente con el que primero me comunico es con Gustavo para que nos tome en cuenta para la lista de pacientes meritorios de trasplante hepático. Doctor Varela, ¿quiere agregar algo? El Kasai fallido es cuando no logras un drenaje biliar adecuado o cuando el paciente necesita el trasplante en el primer año post-Kasai. Si el paciente se deteriora rápidamente y necesita el trasplante en el primer año, eso es un Kasai fallido, que no sirvió absolutamente de nada. Y eso normalmente sucede como en un tercio, en una tercera parte de los pacientes que se someten a Kasai. En otra tercera parte, el Kasai funciona y permite que ese paciente crezca y requiere el trasplante más tardíamente, y más o menos en la tercera parte restante pueden vivir perfectamente con el Kasai, que por ahí había una pregunta en el chat de que si algún paciente se puede curar con el Kasai, vivir solo con el Kasai, sí, sí puede, más o menos un 30% a largo plazo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sobre rehacer la anastomosis pensando que haya sido un Kasai. Nosotros lo hemos hecho de manera ocasional. Históricamente eso se hacía mucho más cuando no había disponibilidad del trasplante y entonces había que rascarle a la única vaquita que tenías, que era el Kasai. Los japoneses lo hicieron muchos años cuando ellos no tenían trasplante, porque ellos no tenían trasplante de donador fallecido, y no fue hasta el 95 que empezaron a hacer trasplante de donante vivo. Y conforme hay mayor disponibilidad de trasplante, se ha abandonado el RIDU de la anastomosis o el degrado de la anastomosis. Quien más lo promueve, incluso actualmente en Japón, es Ushida, en Nagoya, que ellos dicen que sí hay indicaciones claras, sobre todo en el Kasai neonatal, que ellos están orientando mucho, o sea, el Kasai antes de los 30 días. Y nosotros lo hemos hecho y está en nuestro protocolo en casos muy contaditos de Kasais que inicialmente funcionaron muy bien, que tú viste que drenó bien bilis, que no hay duda. No es el que hace popó pigmentada los primeros 7, 8 días. Eso no, el color de la evacuación los primeros días no tiene valor, porque es la sangre que quedó ahí en el portahepatis y de la Y de Rux. Pero un paciente que después de la segunda, tercera semana tenía un buen drenaje biliar adecuado, que tuvo un descenso importante de la bilirrubina total. En Japón dicen que más de 3.7 miligramos de bilirrubina total de descenso en las primeras semanas, y que de repente se seca, que deja de drenar. En esos casos podrías intentar la reoperación, que puede ser desde nada más un legrado, o sea, abrir la Y y darle ahí una raspadita al portahepatis hasta desmontarla y volverla a hacer. Nosotros ocasionalmente lo hemos hecho. En los pocos casos que los hemos hecho sí ha funcionado, pero tenemos que estar convencidos que es un hígado recuperable, o sea, que no era un hígado que ya estaba muy dañado y muy presirrótico y que tenía un buen drenaje inicial. Ok, doctor. Doctor Cuesta, ¿cómo manejan estos pacientes allá? Yo primero quería decirle que nosotros tenemos como ítem de restitución de flujo una bilirrubina de hasta 1.5 miligramos a los 6 meses del Kasai. Si el paciente está dentro de ese límite, tomamos como que el flujo está restituido.
Kasai fallido para nosotros es el paciente que debe trasplantarse antes del año o que muere antes del año de vida. Hace muchos años, tuvimos algún caso de REDU y que fuimos, como dice Gustavo, al Porta Hepatis nuevamente, deshicimos el ASA, intentamos hacer un recorte, un nuevo corte, pero los resultados no fueron buenos. Incluso el grupo que comentó Gustavo de Ushida con el REDU tampoco tiene excelentes resultados después de hacer el abordaje nuevamente. Y esto creo que se debe, como dijeron, a que hoy en día el trasplante hepático es una excelente opción terapéutica para estos pacientes. Y entonces, bueno, Kasai, que tiene un fallo, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un fallo temprano en alrededor de 39% del total de operados. Y bueno, esos pacientes finalmente terminan en un trasplante hepático. Lo bueno y lo interesante para mí en nuestro hospital es como nuestro hospital tiene un servicio de trasplante y nosotros compartimos los pacientes con los cirujanos de trasplante, no somos los mismos exactamente, pero compartimos los pacientes, tenemos una posibilidad de discusión con ellos y una posibilidad de poder charlar los pacientes y evaluarlos en forma conjunta, que me parece una cosa que para nosotros es muy, muy importante. Y en ese sentido, en ese devenir, decidimos si un paciente es para incluso cuando uno habla de hacer un tratamiento secuencial hasta determinada edad, y eso también lo discutimos con ellos, porque de pronto yo les pregunto, tenemos un paciente de 4 meses que tiene una atresia de vías biliares sin ninguna duda por laboratorio, por imágenes y por clínica, que tiene una ascitis importante y que tiene un PEL que excede el límite de los 10 puntos. ¿Es un paciente realmente para hacer un Kasai y un tratamiento secuencial o es un paciente para llevar directamente a trasplante, ya sea con un hígado cadavérico o con un donante vivo? Bueno, es una discusión. Yo di un ejemplo que por ahí es un ejemplo para discutir, pero bueno, tenemos la posibilidad con el equipo de trasplante de poder discutir estas cosas y de poder brindarle al paciente la decisión que tome todo el grupo en su conjunto. Gracias, doctor. Ya nada más para pasar a la última pregunta antes de terminar. ¿Te puedes pasar la siguiente, María José, por favor? Y esa es la misma pregunta que hicieron en el chat. ¿Qué harían si tienen un paciente ya con diagnóstico de atresia de vías biliares, pero que se los mandan a los 100 días de vida? A lo mejor ya se comentó un poquito, pero ya nada más para terminar. Si quiere comenzar, doctor Trujillo. Definitivamente le hago el Kasai. Yo tendría de margen hasta los 120 días para poder considerar que podríamos tener todavía respuesta. Tal vez no tan favorable, pero sí le daría como una opción, ya que pues nosotros no contamos con servicio, más bien con programa de trasplantes en niños, y pues obviamente estamos engrosando las filas del hospital infantil. Yo considero que a los 100 días todavía es factible realizarle el Kasai con algo de respuesta. Gracias. Doctor Varela. Ese es el criterio del Hospital Infantil de México, 120 días. Perfecto. Y eso se originó de un estudio que hicimos en 10 años, del 1990 al 2000, 163 Kasais. Cuando estábamos empezando el programa de trasplante, digo, de ver, ¿hasta cuándo vamos a hacer los Kasais? Precisamente por esta pregunta que hizo el doctor Cuesta y la que estás haciendo tú ahorita. Y vimos que sí hay un beneficio hasta los 120 días, como te dije, con una sobrevida a 10 años superior al 25% con hígado nativo. Les da tiempo de llegar al trasplante. Gracias, doctor. El doctor Cuesta ya comentó más o menos algo así. No sé si quisiera agregar algo ya para... O lo mismo, probablemente le propondríamos un Kasai, pero yo evaluaría la condición clínica de este paciente. Vuelvo a insistir. Si es un paciente desnutrido, es un paciente ascítico,
es un paciente con una fibrosis y con una cirrosis importante, que cuando uno hace el score, tiene un PEL que excede nuestro límite, que es el de 9, es un paciente que lo evaluaría con el grupo de trasplante, y si existiera, creo, la posibilidad de un donante vivo, no sé si no directamente no le diría que sea sometido directamente a un trasplante con donante vivo. Pero bueno, es un tema, es una pregunta interesante y es un tema de discusión, sin duda, ¿no? Gracias, El tratamiento doctor. de la atresia de vías biliares es secuencial. Es Kasai y trasplante después. Pero bueno, este es un caso particular, ¿no? Doctor, ¿y qué tal la lista de trasplante ahí en Argentina, en su hospital, en el Garrahan? Yo no estoy exactamente todos los días con la lista de trasplante, pero nosotros, digamos, según el score, digamos, que tengan los pacientes, entran en lista de trasplante. Por supuesto que la atresia de vías biliares es nuestra patología que está primero en lista de trasplantes, y el hospital debe tener un promedio de unos... No quiero equivocarme, digamos, porque no estoy justo con los números, pero yo calculo que deben estar entre 2 y 3 trasplantes hepáticos mensuales. Lo voy a consultar y eventualmente les voy a pasar el número exacto, pero deben estar dentro más o menos de ese límite. El grupo de trasplantes trasplantando muy activamente, tanto con trasplante cadavérico como con trasplante de donante vivo relacionado. Gracias, doctor. Si quieres pasar ya nada más la otra, Majo, ya para despedirnos. Pues con esto ya terminamos. No cabe duda que es una enfermedad muy compleja, como vimos. Hay mucho por delante, hay mucho por investigar para aclarar todos estos puntos controversiales. Creo que es una oportunidad importante para realizar trabajos de investigación. Incluso pudiéramos, ya que echando mano de estas sesiones, incluso poder hacer algunos trabajos multicéntricos. Pues nada más les pongo aquí el canal de YouTube que tenemos como parte de la Sociedad de Residentes de Cirugía, y vamos subiendo todas las clases que tenemos. Muchas gracias a nuestros profesores invitados. Gracias, doctor Cuesta. Sé que en Argentina ya va para las 12 de la noche. Gracias por su tiempo. Doctor Varela, muchas gracias por estar también con nosotros. E igualmente, doctor Trujillo, gracias por su tiempo. Fue un honor contar con su presencia. Quiero agradecer a todos los que están conectados. Gracias, María José, por tu clase. De igual manera, al doctor Antonio Gallardo por su apoyo con la plataforma, y pues nos vemos el próximo mes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un Alfredo. gusto. Buenas noches. Nos vemos, Un gusto, Gustavo. Nos Gustavo vemos, y doctor Adrián. Cuesta. Un gusto. Nos vemos pronto. Adiós. Chao. Hasta luego.